Ojeda y quiero compartir con ustedes en este día acerca de 4 dimensiones en el crecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí, así como lo oyen, Jesucristo creció no solamente en estatura, pero Él creció en conocimiento, Él estudió, Él escudriñaba las Escrituras, etcétera, etcétera. Él buscaba mejorar su vida cada día de su vida. La Biblia no nos da detalles del crecimiento de Jesucristo desde el tiempo que nació hasta cuando comenzó su ministerio. De hecho, solo una porción pequeña del Nuevo Testamento nos ofrece un poquito de luz acerca de lo que pasó entre su nacimiento y el comienzo de su ministerio. Hablando de 4 dimensiones en el crecimiento personal de Jesús, vamos a enumerarlos. Número 1, Jesús tuvo una postura de crecimiento. O sea, Jesús tuvo en su vida una intencionalidad para crecer en sabiduría, en estatura, en todo. Fue intencional en su crecimiento. La palabra de Dios en Lucas capítulo 2 y versículo 40 se nos dice: allí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. En el versículo 52 de Lucas capítulo 2 leemos: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y toda la gente. La palabra usada del griego crecía es en el tiempo progresivo y perfecto presente, o en otras palabras, era una acción continua de parte de Jesucristo. Jesús exhibe una postura de crecimiento en su vida. Era algo intencional, como ya mencioné. Era todos los días. Era sin fallar, sin menguar en eso. Jesús necesitaba, así como nosotros necesitamos, una postura de crecimiento. Cuando nosotros no mantenemos esta clase de intencionalidad para crecer, para madurar, eliminamos los beneficios de crecimiento y madurez. Y si no tenemos el cuidado, nos convertimos en personas irrelevantes al mundo a nuestro alrededor. Ahora, nosotros no estudiamos, no crecemos, no maduramos espiritualmente solamente para el cielo. No, Señor, es para aquí. Aquí nos puso el Señor. Aquí Él nos necesita para que nosotros seamos personas relevantes para el mundo alrededor, para las personas alrededor, las personas que no tienen a Cristo y las personas que tienen al Señor también, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que continuamente buscar crecer en todas esas áreas, no solamente físicamente, no solamente intelectualmente, en todas las áreas, física, intelectual, sabiduría y en favor. Noten que dice, en favor con Dios y con la gente. ¿Saben una cosa? Hoy en día se está haciendo muy popular el decir, a mí no me importa lo que los demás piensen de mí. Tengan cuidado con eso, porque como creyentes nosotros tenemos que ofrecer, nosotros tenemos que exhibir un buen testimonio. ¿Para quién? Para la gloria de nuestro Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado. Yo entiendo a grandes rasgos lo que dicen. Yo no voy a vivir mi vida basado en lo que más dicen, pero tenemos que tener cuidado también de que lo que digan acerca de mí no sea verdad. Si es negativo, que no sea verdad. Nosotros estamos aquí para glorificar a Dios y el único Jesús que la gente va a ver, la gente del mundo va a ver aquí en la tierra, es el que usted y yo exhibimos. Jesús nunca dejó de aprender, nunca dejó el deseo de crecer en todas las áreas de crecimiento y nosotros debemos de imitarle en todas las áreas de crecimiento. Nosotros somos cuerpo, alma, espíritu.
tenemos emociones, toda esa clase de sentimientos, toda esa clase de cosas. Y en todo eso nosotros debemos buscar crecer en el Señor, en el Señor. Amén. Número 2, Jesús tuvo prioridades en sus áreas de crecimiento. Jesús tuvo prioridades en sus áreas de crecimiento. Miren el versículo 52 otra vez. Dice, Jesús continuó creciendo en sabiduría, estatura y en favor con Dios y con la demás gente. Noten las 4 áreas de crecimiento. Mentalmente, sabiduría; físicamente, estatura; espiritualmente, favor con Dios; socialmente, favor con la gente. Es tremendo. Esto es un buen recuerdo de que nuestro crecimiento debe de alcanzar hasta las áreas críticas de la vida. Nuestro crecimiento, otra vez digo, debe de alcanzar hasta las áreas críticas de la vida. Si crecemos mentalmente, pero ignoramos el crecimiento físico, nuestras vidas pueden tener un día de expiración temprana. O sea, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Y acuérdense que nuestro cuerpo, dice la palabra, que es templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que cuidar de él lo mejor que podamos. Tenemos que ser disciplinados, ¿ya? Y tenemos que siempre, aún en eso, pedirle guianza al Espíritu Santo, porque de hecho a él le pertenece este cuerpo. Si crecemos socialmente, pero somos negligentes en nuestra relación con Dios, estamos caminando en la cuerda floja. Jesús, el Cristo, mantuvo siempre estas 4 áreas bien enfocadas. Dios desea que nosotros hagamos lo mismo. Óigame bien las 4 áreas: mentalmente, físicamente, espiritualmente y socialmente. Ojo, ninguna de estas áreas nos hace más hijos de Dios que otro hijo, pero nos hace más aptos para servirle a Él mejor. Repito eso, ninguna de estas áreas nos hace más hijos de Dios que otros hijos, pero nos hacen más aptos para poder servir mejor, servirle a Dios mejor y a los demás. ¿Ok? Entonces necesitamos ser intencional en nuestro crecimiento en todas esas áreas. Número 3, Jesús abrazó prácticas para el crecimiento. Jesús abrazó prácticas para el crecimiento. Ustedes pueden leer en Lucas capítulo 2, los versículos 46 y 47. Pueden leer eso allí. Versículos 46 y 47 de Lucas 2. Por favor, noten algo en estos versículos. Jesús tenía un lugar para crecer, el templo. Tenía un lugar para crecer, el templo. Jesús no es de esto que dicen, yo no necesito ir al templo. Yo no necesito ir a la iglesia, ¿verdad? Yo puedo crecer en mi casa, yo puedo orar en mi casa, y todo eso es cierto, pero el crecimiento se va a lograr en su casa, aislado, hasta cierto punto nada más, porque nos necesitamos unos a otros. Hay otros que pueden ofrecernos muchas cosas de parte de Dios que nosotros no vamos a conseguir estando solos. Y hay cosas que nosotros le podemos ofrecer a otras personas de parte de Dios. Hay un pasaje en la Biblia que dice, hierro con hierro se afila. O sea, necesitamos estar congregados también, necesitamos el compañerismo de los demás, necesitamos la comunidad de creyentes para nosotros tener un crecimiento íntegro. ¿Ok? Jesús tenía un lugar para crecer, el templo. Número 2, Jesús tenía gente con la cual crecer, los maestros religiosos. Jesús tenía gente para crecer. En otras palabras, Jesús no fue allá a hacerse el sabelotodo. Él escuchaba, él aprendía, él hacía preguntas, respondía, y la gente se quedaba atónita, la gente se quedaba admirada de cómo Jesús, a la edad de 12 años,
¿oyó? Se manejaba. ¿Y qué tanto sabía? Y la gente podemos decir simplemente, ay, porque él era Dios. No porque él era Dios, es porque él estudió. Él se mantuvo otra vez con la postura para crecer, quería entender las cosas, estudiaba, se reunía con los que más sabían, con los maestros, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ninguno de nosotros nace sabiendo. Ninguno nace sabiendo. Tenemos que empezar a conocer y nos van a ayudar, nos ayuda la gente que tiene más experiencia, la gente mayor, etcétera, etcétera, la congregación, los demás hermanos que quizás, aunque posiblemente no tengan los años en el Señor que tú tengas, pero tienen en su experiencia algunas cosas que a ti te falta o a mí me falta. Así que necesitamos el lugar para crecer, ¿ya? El lugar, o sea, el templo, la congregación. Jesús tenía gente para crecer, aquellos que eran maestros, y Jesús tenía un proceso de crecimiento. ¿Cuál era el proceso que usaba Jesús? Bueno, era el mismo proceso que usaban los judíos en aquel tiempo, yo no sé si todavía, pero usaban mucho, es el método de escuchar y preguntar. Hoy en día a veces nos retractamos de preguntar ciertas cosas porque creemos, ay, esa pregunta es tonta. La única pregunta tonta es la que no se hace, porque te mantiene a ti tonto. La pregunta tonta es la que no se hace, porque entonces tú te mantienes en ignorancia, no recibes respuesta, no aprendes. Así que ellos escuchaban y preguntaban, y una de las maneras de enseñar del hebreo, del judío, es preguntar. Preguntaba, ellos enseñaban también con muchas preguntas. ¿Okay? Entonces, vuelvo y repito, Jesús tuvo prácticas para el crecimiento que fueron el lugar para crecer, el templo, la gente para crecer, los maestros, y tenía un proceso de crecimiento que era escuchar y preguntar. Y número 4, Jesús conocía el propósito de su crecimiento. Jesús conocía el propósito de su crecimiento. ¿Conoces tú el tuyo? O sea, estás estudiando, estás obteniendo mucha sabiduría, de parte de libros, inteligencia, etcétera, etcétera. Conoces muchas cosas, pero ¿para qué? ¿Para qué? Para sentirse tremendamente intelectual con el cabezón grande. Para impresionar nada más a la gente. No. Ese no debe ser la motivación, no debe ser el propósito. Pero Jesús conocía el propósito de su crecimiento. Mientras Jesús preguntaba y escuchaba en el templo, sus padres aparecen en versículos 48 al 50. Versículo 48 al 50 de Lucas 2. Ellos no entendieron, los padres de Jesús no entendieron por qué lo que estaba realmente diciendo era que yo tengo que trabajar para mi Padre. Yo tengo que trabajar para mi Padre. O sea, cuando vinieron a buscarlo, ¿por qué estás aquí? Me imagino María estaba bien asustada y Jesús dice, en las cosas de mi Padre yo tengo que estar. Yo tengo que trabajar para mi Padre Celestial. Él no estaba hablando de José, estaba hablando de Yahweh, estaba hablando de Jehová, su Padre Celestial. Todo este pasaje de Escritura es un retrato del crecimiento de Jesús. La bisagra en medio del pasaje es el versículo 49, donde Jesús se inclina hacia su propio propósito. Su propósito. A la raíz del crecimiento de Jesús estaba el entendimiento de su propósito en vida. Pero, ¿cuándo ocurrió la mayor parte de su crecimiento? Durante los tiempos en que la Escritura dice nada acerca de él. ¿Están oyendo eso? La mayor parte de su crecimiento, la preparación de Jesucristo para lo que vendría
a los 30 años de edad, está detrás de las cortinas. Los tiempos en que la Escritura no dice nada, él estaba aprendiendo, él estaba estudiando, él estaba con los maestros religiosos, él estaba allá discutiendo con ellos las Escrituras. Él no solamente hacía eso, él estaba en su casa. Miren, su padre José, tal parece que en algún momento murió. La cosa es que no aparece más, ya después, poco después de los 12 años de edad. ¿Y qué sucede? Jesús, el primogénito en ese hogar, tenía que ocupar el lugar del padre. Él tenía que continuar con el negocio de su padre. ¿Me explico? Él era la persona encargada prácticamente de esa familia en esos tiempos. Y con todo y eso, él nunca perdió la oportunidad, nunca perdió la prioridad de prepararse para lo que vendría después. Yo tengo que trabajar para mi Padre. Durante los tiempos en que la Escritura dice nada acerca de él, es cuando él se prepara y está creciendo en preparación para su ministerio de 3 años y medio. Enseñanza. El crecimiento personal en los años del silencio es lo que Dios utiliza para prepararnos para los años públicos. Repito, el crecimiento personal en los años de silencio es lo que Dios usa para utilizarte y prepararte para los años públicos. No desprecies esos momentos. Parecen desiertos a veces. Parecen como que, pero ¿qué hago? No vale nada esto, no vale la pena. ¿Por qué seguir adelante? Déjeme decirle una cosa. En el 1970 o 71, se nos dio una palabra de parte del Señor a mi esposa y a mí, de que nosotros íbamos a estar ministrando a las naciones. Íbamos un ministerio predicándole a las naciones. Eso fue 71 por ahí. Y eso no comenzó a suceder hasta 12 años después. ¿Me están entendiendo? 12 años después. ¿Ves? Dios no es impaciente. Él quiere prepararte, Él quiere prepararnos para el ministerio, para la asignación que Él tiene para nosotros. Y si se tarda 12 años, pues así va a ser. En el caso de Jesús, Él comenzó prácticamente 12 años de edad y fue hasta los 30 años de edad que Él comenzó su ministerio. ¿Ya? Entonces, no desprecies los momentos de soledad. No desprecies los momentos que te parece que estás en el desierto, nadie te escucha, tú estás apurado, tú estás aprendiendo cosas y quieres compartir. Yo entiendo eso porque yo estuve ahí. Pero no desprecies esos momentos. Confía en el proceso de Dios. Confía en el proceso de Dios. No nos desesperemos y mucho menos despreciemos los años de silencio. Los años en los desiertos. Escucha y pregúntale a Dios, ¿para qué? ¿Para qué? Él te va a decir. Hay muchos que hablan de su deseo de ministerio, de su deseo de servirle a Dios, pero pocos dan los pasos para prepararse para ese servicio o ministerio. Ese propósito. Tenemos que prepararnos, gente. Tenemos que prepararnos. Dios quiere que nos preparemos. Dios quiere que escudriñemos su palabra. Dios quiere que confiemos en su Espíritu Santo para que nos enseñe y nos guíe a toda verdad. Dios desea una preparación. Si nos prepararíamos para el propósito de Dios, como nos preparamos para los propósitos y deseos personales, otra cosa fuera.
tenemos que prepararnos para los propósitos de Dios. Y dicho sea de paso, precisamente es lo que hacemos. La asignación que Él te da a ti, los dones que Él le da a usted, son para usarlos para cumplir con el propósito de Dios. El propósito de Dios. El propósito de Dios es de salvar a todos. Ese es lo que Él desea. Jesús vino para dar su vida, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no es tardo para cumplir sus promesas. Él no se tarda, sino que Él es misericordioso, porque Él no desea que nadie se pierda. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser pacientes, tenemos que prepararnos y adoptemos esas 4 prácticas para crecimiento. Número 1, Jesús tuvo una postura, tengamos la postura de crecimiento. Sepamos cuáles son las prioridades para el crecimiento. Jesús abrazó las prácticas correctas para el crecimiento y Jesús conocía el propósito para su crecimiento. Así que, hermanos, espero que esto les haya ayudado. Dale like si te gustó esto, compártalo con otra persona. Y si usted gusta tener alguno de estos material, bosquejos, con mucho gusto yo se los facilitaría. Envíeme la petición, ¿verdad? Por el inbox, o escríbame a victor.ojeda@ccfh.net. victor.ojeda@ccfh.net. Yo con gusto les puedo enviar esto sin costo alguno. Que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente.